de octubre del año 2023. Esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y pues como ustedes se pudieron haber dado cuenta, esta semana el grueso informativo estuvo lleno de noticias sobre el Poder Judicial, así que vamos a iniciar sobre que los medios defienden privilegios del Poder Judicial, por supuesto con falsedades y mentiras. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que 2,198 notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al gobierno federal y al Congreso. La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de versiones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo. Tampoco, esto es para los trabajadores y también para informar al pueblo de México, no serán afectados los derechos de los trabajadores, como dicen en los medios. Están garantizados los derechos de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. En cambio, hay que decir también que nadie habla de los privilegios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales, las salas y también hay que decirlo, de los jueces. Aquí vemos el grueso informativo sobre la última semana, de lunes a lunes. Vamos con la siguiente. Inventan que el Congreso busca recortar 31% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando pensamos que no pueden ir más lejos, inventan este tipo de cosas. Medios como Excelsior y Dinero en Imagen publicaron el pasado 13 de octubre una volada de José Yuste, periodista especialista en temas de economía. También es colaborador de Noticieros Televisa. Según Yuste, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habría pedido un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial y en cambio le habrían respondido que le iban a recortar en un 31%, lo cual es una mentira. El periodista advierte que se pone en riesgo la equidad entre poderes, eso es lo que dice en una videocolumna, y que nos quedaríamos sin jueces. Y agrega, si alguien es víctima, pues no va a tener en el juzgado quien lo represente, de ese tamaño. Esto que señala el periodista es una mentira, no se afectará ni a jueces, magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial. Aclaremos, la Secretaría de Hacienda mandó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto que contempla los 84,000 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio 2024, lo que significa el aumento que pidió la presidenta de un 4% con respecto a el año 2023, es el año que corre. Mentir no empobrece, ¿verdad, señor Yuste? Ahora vamos a informar algunos datos. Hay que decir, primero que nada, que México, como se ve en esta lámina, es uno de los países con mayor gasto en el Poder Judicial. Países como España, Colombia, Perú y Argentina ejercen menos gasto en el Poder Judicial. Y pues ya encarrerados, veamos la comparación de los salarios de los ministros de la Suprema Corte entre México y otros países, como en España, que es 4 veces lo que ganan aquí en México que lo que ganan en España y 5 veces los de Brasil. También los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México son más altos que en Estados Unidos y Canadá. Así se las gastan. La campaña de medios aquí no termina porque ahora se fueron contra la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Como decía al principio de la sección, el centro del debate esta semana estuvo en la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman nada más y nada menos que 15,000 millones de pesos.
El diario Reforma, fiel a su estilo, en primera fila, publicó el pasado 12 de octubre a 8 columnas. Pegaría a jubilados rasurada presupuestal a la Corte, en el cual se asegura que con la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, cito al diario, se pondría en riesgo las pensiones complementarias de unos 600 extrabajadores de juzgados, tribunales y la Corte. Lo mismo publicó el diario 24 Horas. Pero toda esa especulación es falsa. Si creen que aquí terminaron las mentiras, el diario de Ricardo Alemán, llamado La Otra Opinión, en su versión impresa, se echa una maroma para pegarle al gobierno del presidente López Obrador. Bueno, ya no sabe qué inventar tampoco. Dice en su portada, para comprar votos, así usaría Obrador el dinero de fideicomisos extintos del Poder Judicial. Lo cual, además de una ridiculez, también es mentira. Hasta el presidente de la República propuso que el dinero fuera etiquetado para obra en los distintos estados de la República. Hasta aquí esto, pero vamos por partes. ¿Para qué se utilizaban esos fideicomisos? Para que todas y todos estén informados. En primer lugar, recordar que en 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, el Poder Judicial inició la creación de estos fideicomisos para solventar, escuche bien, prestaciones extras como pensiones complementarias, gastos médicos privados, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente son 14 fideicomisos que superan los 21.500 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente 4 veces el presupuesto de la alcaldía Iztapalapa. Nada más para que se den una idea cuántos privilegios hay en la burocracia dorada. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó que los fideicomisos no se utilizaban para lo que fueron creados. Así como lo escuchan, en realidad se estaban financiando con el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Hablamos de estas compensaciones complementarias y otros rubros que en un momento vamos a mencionar. La Suprema Corte de Justicia cuenta con 2 fideicomisos además para pensiones complementarias para ministros de la Suprema Corte, mandos medios y personal operativo, que asciende a 3.604 millones. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4.504 millones de pesos. En total, son 8.500 millones de pesos en 3 fideicomisos. Con los fideicomisos se financian además 600 millones para el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Si les hace falta una pintada, una rezanada, lo pagan del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Además, la Auditoría Superior evidenció que dichos fideicomisos no se ejercen para lo que fueron creados, como decíamos, y sus erogaciones, es decir, lo que sale, corresponden a honorarios fiduciarios, estudios actuariales, y esto corresponde a menos del 0,1% de las erogaciones de ambos fondos en pensiones complementarias. Con la canción de los fideicomisos, hay que decirlo, no se afectará la operatividad del Poder Judicial, ni derechos ni prestaciones de los trabajadores. Estas están garantizadas. Actualmente todas las prestaciones de ley y las complementarias se cubren con el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación en su apartado de servicios profesionales. Además, hay que decirlo también, quedará un fideicomiso con más de 6.000 millones de pesos. Los medios que hablan de la posible afectación de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial callan las diferencias salariales, como el hecho de que los servidores superiores ganan 17 veces más que el personal operativo. Y hay que decirlo también, es anticonstitucional que los ministros de la Corte ganen más que el presidente, pero de eso tampoco hablan los medios de comunicación. Entre las cosas que no difundieron los medios también están, por ejemplo, los gastos de los mandos superiores del Poder Judicial, sus salarios y sus gastos suntuarios.
El gasto anual de comidas es de 608 millones de pesos. Pero hay una partida de 386 millones de pesos destinada a la alimentación de personas públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Así como se oye, personas públicas superiores, así les llaman, burocracia dorada, que son 1,767 personas, según informó la propia representante del Consejo de la Judicatura. Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan 55,000 personas y solamente 1,700 reciben alimentos por más de 300 millones de pesos al año. Al respecto vamos a ver la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Almaguer y la respuesta de Dimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos. Reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Pues sí, aceptando los privilegios. Si creen que aquí termine este penosísimo episodio, pues no. En el mismo presupuesto del Poder Judicial se incluye una partida de 4 millones de pesos para utensilios en alimentación. Esto, por ejemplo, pueden ser cubiertos, 4 millones de pesos. Como si fueran a comprar nuevos, además, cada año, o sea, platos, vasos, cubiertos, no entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son 1,767 personas, y así se les llama, servidores públicos superiores. En el Poder Judicial de la Federación está el aguinaldo del sueldo base, o sea, nada más para que vean, sueldo base con 1,416 millones de pesos. Luego, este es el aguinaldo del sueldo base. Luego está el aguinaldo de la compensación garantizada, con 3,209 millones de pesos presupuestados. Está el seguro de gastos médicos mayores, con 1,262 millones, además el seguro de separación individualizada, con 2,526 millones. Después vienen otros, pero veamos el rubro de compensaciones garantizadas, para el cual se destinarán 15,000 millones de pesos. Es el gasto mayor, es el mayor gasto que tienen en este momento. Bueno, la lista continúa. Las asignaciones adicionales a los servidores públicos superiores, como les llaman ellos, son con 4,000 millones de pesos, y los pagos por riesgo que alcanzan los 1,117 millones de pesos. Y por último, vamos a mencionar la ayuda para protección y traslado de titulares de órganos jurisdiccionales con 282 millones de pesos, es decir, vehículos y choferes. Bueno, pues a los que defienden los privilegios del Poder Judicial les recomendamos que lo piensen mejor y que se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Ayer en la Cámara de Diputados pues se aprobó la eliminación de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia.
pero pues la oposición pues ya amenazó de que pues va a impugnar esto, va a presentar recursos de inconstitucionalidad y además pues va a meterlo a tribunales, lo que no pudo ganar en el Congreso. Y lo que yo le quiero preguntar es qué se haría en el escenario de que la oposición mande esto a tribunales y que son los mismos jueces que van a decidir pues esta situación, serían como juez y parte de algo que les afecta pues de manera directa, que incluso ahorita pues están generando desinformación y generando movilizaciones en contra de estas acciones, presidente. Bueno, primero decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno, y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos. Y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados. La justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Entonces, ¿cómo es posible que ese presupuesto, que es de todos, porque hasta la gente más humilde paga impuestos? Cuando compra una mercancía, ahí va, incluido el IVA, y paga un impuesto. El que compra una camisa, el que compra un par de zapatos, todos. Pero además, el presupuesto también se integra con recursos que son de la nación. Por ejemplo, el petróleo es de todos los mexicanos, y lo que se obtiene por la venta de petróleo al extranjero es de todos. Entonces, ¿por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16,000 pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700,000 millones, 700,000 pesos, 700,000 pesos para 16,000 promedio? A ver, pon el promedio de, por favor, Jesús, de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social, los 22 millones de trabajadores, el promedio. Y ahorita ya de una vez ayúdenme a hacer la cuenta, de 16,000, ¿sí?, a 700,000. ¿Cuántas veces más? Sí, pero ¿cuántas veces más? 43 veces más. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además, una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos sueldos, esos ingresos, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? No, ese lo que le importa es lo material, lo que le interesa es el dinero. Ese va a actuar siempre de manera individualista, egoísta. Y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios. Aquí es para servir a los demás. Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no vivir del presupuesto, además sirviéndole a los potentados en contra del pueblo. Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz, y se sienten los ofendidos. Es esto, 532 pesos diarios.
Es lo que gana un trabajador promedio de los 22 millones de trabajadores. 15.960, 16.000. Entonces, pero además son capaces de mentir, de decir, es que se afecta a los trabajadores. No, a ningún trabajador se le afecta, a ningún trabajador del Poder Judicial. En cambio, con esos 15.000 millones, ¿saben a cuántos niños pobres se les pueden otorgar becas todo un año? A más de 2 millones de niños pobres de primaria. Pero bueno, no hablemos de eso, que eso es lo que sería lo más justo, porque tampoco se van a quedar pobres. Los ministros van a seguir ganando, ¿sí? Ya no 700, es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen, es como un guardado, ¿sí? Ahí es para el regodeo, ¿no? En el dinero. Pero si no se quiere que se amplíen las becas a 2 millones más de niños para todo el año, que se entreguen 400 millones, son 15.000 a cada estado de los 32, y que se consulta a la gente en qué utilizar los 400 millones y se entrega a los estados. Hay tantas necesidades. Presidente, ¿y habrá la posibilidad de que se explique a detalle estos fideicomisos en este espacio para que se pueda desmentir? Ah, no, claro que sí, ya se ha venido explicando, pero les voy a poner un ejemplo, nada más. A ver, pon la partida de este seguro especial que se llama gastos. No, hay otra. En la separación individualizada. Les voy a explicar cómo es, porque esto nosotros lo quitamos, no existe en el Ejecutivo. 2.526. Estos 2.526. Nada más para tener una idea, para los que nos están viendo, el gasto en la Presidencia de la República, que era de 3.600 cuando llegamos, repito, es de 600 millones. Estamos hablando de 5 veces, no, 4 veces menos que esto, lo que se gasta la Presidencia de la República. Bueno, ¿cómo es esto? El que gana en el Poder Judicial, los de arriba, 300,000 pesos mensuales, deja de ahorro, puede dejar 30,000, y de este fondo se le aportan otros 30,000. Quiere decir que ya ahorró 60,000 al mes, al año como 800,000 al año. Cuando se va a otro cargo o renuncia, aparte de la jubilación, se lleva todo ese ahorro. ¿Sí se entiende? Se pueden llevar 3, 4, 5, 10 millones. Esto es el seguro de separación. Entonces, el pueblo le tiene que entregar cada año, aparte de sus jubilaciones, 2.526 millones de pesos. Esto es año con año, en general, para los altos funcionarios públicos. Entonces, ¿no les parece un exceso? Sí, pero nada más el seguro esto nosotros lo eliminamos, pero no lo eliminamos ahora, lo eliminamos cuando fui jefe de gobierno. Por eso tenemos autoridad moral y sabemos muy bien que esto es un derroche, un exceso, un privilegio, es ofensivo. Claro, cualquier persona, ¿no?, que no tiene información, pues se puede creer, ¿no?, lo que dicen en los medios de manipulación. Se le está quitando, ¿no?, sus sueldos, sus ingresos a los trabajadores. No, a los trabajadores no se les toca, es a los de arriba. Es que esto es totalmente piramidal. Los de abajo ganan lo justo, hasta poco,
Y de lo que se trata, pues, es de terminar con estos privilegios. Lo de otro tipo de gastos, tienen de todo, pero esto no crean que es nuevo. Nosotros venimos planteando esto desde hace 20 años. 20 años. Venimos luchando por la austeridad, porque la austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso, ¿dónde está la sensibilidad de estos pseudo impartidores de justicia? No, tienen endurecido el corazón completamente y nada más piensan en ellos. Ya ahí van a manifestarse, ¿no? A defender privilegios. Pues qué bien que lo hagan. Y luego es un exhorto, hago un llamamiento a todos los abogados de México, para que analicen si es constitucional, si no se va a romper el orden constitucional con lo que van a hacer, porque un poder independiente, igual que el poder judicial, otro poder independiente, el poder legislativo, que tiene la función de aprobar la ley de ingresos, que tiene como función legislar y de manera específica tiene como función exclusiva la de aprobar el presupuesto, resulta que va a ser nulificado, porque van seguramente, ya tengo información, porque aquí vienen a decirme todo, de que ya se pusieron de acuerdo con los del PAN, con Krill y con otros legisladores, y van a presentar los legisladores de la oposición un recurso para declarar inconstitucional la aprobación de la cancelación de los fideicomisos. ¿Y quién va a declarar inconstitucional? Lo que van a decidir soberanamente los legisladores por mayoría, porque ayer se votó, y creo que fueron 250 votos a favor, 200 en contra. Pero eso están ellos dispuestos a no respetarlo. Por eso convoco, llamo a los abogados, a los constitucionalistas. Quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Quiero escuchar la opinión de los de la barra de abogados, de los colegios de abogados. No ahora, no ahora. Cuando se consuma el agravio y la violación flagrante a la Constitución. No, eso ya sabemos, el pueblo, claro que no quiere el pueblo los privilegios, pero este es un asunto de una élite. No, ¿qué autonomía puede haber? Hay autonomía y son independientes, pero del pueblo. Ellos están completamente subordinados a la oligarquía, completamente subordinados. ¿Quiénes son los que los defienden? A ver, ¿por qué no? No he visto, A ver, pon las portadas de los periódicos, de favor. A ver, pon Reforma. y eso que ya está un progre buena ondita de director del Reforma, de esos engaña bobos. Miren las 8. ¿Qué diferencia hay entre Junco y Samarripa? ¿Hay alguna diferencia? Nada. Dan golpe a corte. A ver el Universal, pero no está de 8. Ah, acá está. No, pero no. No, pues está más. O sea, es más equilibrado. A ver, Milenio. Milenio. Ay, 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 ay. Ay. Déjalo ahí que está romántico. Pero ahí está lo de los fideicomisos.
A ver, Excelsior. ¿Sabes dónde no va a estar? En El Financiero. A ver, no está. Este es un periódico independiente. ¿No? ¿No está? Sí, aquí está. También, ¿verdad? A ver, ¿cuál otro vemos? El Economista. ¿No hay? ¿Nada? Sí, pero no están destacados. No. Es muy interesante que se observe, aparte de lo que se está demostrando, ¿no?, cómo se defienden privilegios, manipulando, ¿no? Es muy interesante el comportamiento de la legalidad, de los que se rasgan las vestiduras, ¿no?, defendiendo el Estado de Derecho. Vamos a ver qué va a resolver el legislativo que va a presentar, o el grupo de los diputados del PAN, legisladores del PAN y de otros partidos del mismo bloque conservador, el recurso de inconstitucionalidad y lo que va a resolver el Poder Judicial. O sea, lo que quiero es que Diego Valadez, por ejemplo, ¿sí?, dé a conocer su punto de vista, la presidenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, quiero que los constitucionalistas opinen si es legal lo que va a hacer el Poder Judicial, pero no nos adelantemos. Vamos a esperarnos. Eso es todo lo que está sucediendo, y es muy válido el que se manifiesten los trabajadores y que se garantice la libertad de expresión, el derecho de manifestación. Eso recibe el líder sindical cada año, presidente. Ayer se dio a conocer en efectivo. Sí, yo no tengo esa información, pero todo esto va a ayudar mucho, todo esto ayuda mucho, porque antes todo esto no se sabía. ¿Ustedes creen que quienes nos están viendo sabían que había esta caja de ahorro especial? No se sabía, y ya lleva tiempo. O sea, sí, estoy seguro que habría que verlo, pero Calderón y los que estuvieron en el gobierno te han de haber llevado tu ahorro. O sea, cuando estuvieron en Banobra, bueno, cuando llegó Calderón a Banobra, lo primero que hizo fue prestarse dinero, sí, para comprar una casa. Sí, pero por eso lo ven normal, por eso es, sí. ¿Y qué pasa, sí, con el niño de la sierra de Oaxaca que no puede ir a la escuela porque tiene que ir en una camioneta de 3 toneladas y tiene que pagar y no tiene para llegar? Un estudiante en la Sierra Norte, la Sierra Juárez, de alrededor de Ixtlán, de ahí donde es muy cerca de Guelatao, que ahí es donde está la secundaria, donde está la preparatoria, porque no hay en las comunidades, que tiene que ir allá a Ixtlán. ¿Cuánto necesita para ir? Pues no va, no puede estudiar, y ese no tiene derecho. Tiene derecho esta burocracia dorada. Y luego, es que ya no vamos a trabajar. ¿Y en qué afecta? Si no trabajan para el pueblo, puede ser que hasta nos vaya mejor. Antes, cuando nosotros estábamos en la oposición, yo rogaba de que se terminara el periodo ordinario y que se quedara la permanente y que se fueran de vacaciones los diputados, los legisladores, porque mientras estaban reunidos en ordinario, ay, nanita, todo lo que aprobaban era en contra del pueblo. Entonces, cuando llegaba el día de que se terminaba el periodo ordinario,
y tenían que regresar en 4 meses, descansaba. Ya no hay ninguna iniciativa en contra de los trabajadores, en contra de los campesinos, no van a vender bienes nacionales, no van a aprobar nada en contra del pueblo. Descansábamos, se los digo sinceramente. Había veces antes de que de repente venía un cambio de gobierno, mientras se daba el cambio, o no habían policías, pues, y no habían delitos. Estábamos en esos tiempos mejor, cuando se daban esos cambios. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. O sea, no estoy exagerando, Porque no va a haber dinero para tribunales, la creación, y que también está en riesgo. No hay ningún problema de eso. ¿Tienen presupuesto? No va a haber riesgo de nada, absolutamente. Están mintiendo. O sea, lo que está en riesgo son los privilegios de los de arriba, que realmente es ofensivo para el pueblo. ¿Se declara inconstitucional? ¿Cuál es la actitud del presidente? Nada, porque no hay. Sería una ruptura, ¿sí?, al orden constitucional del mismo Poder Judicial. Desconocen por completo al Poder Legislativo, o sea, lo nulifican, y el Poder Judicial se sitúa como el supremo poder conservador, ¿sí?, del país. Por eso tampoco pasaría nada, porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda mucho a que la gente vaya informándose, vaya tomando conciencia y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial. Y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces, que el pueblo los elija, no el presidente, ni el Congreso, ni el presidente, ni el Congreso, ni la élite del poder económico, porque son los que mandan en el Poder Judicial, los potentados. ¿No se acuerdan cómo un ministro hace poco guardó en una gaveta un expediente? Ese es el papel que juegan, pero es el colmo. Es, además de que con dinero del pueblo te mantenemos, se te atiende con privilegios, además de eso, con dinero del pueblo, ¿sí?, tú también recibes o estás al servicio de los que mandan o los que se creían dueños del país. Es como cuando la reforma energética, que el PAN surge, ya lo hemos dicho aquí varias veces, para oponerse a la política del general Cárdenas. Y en específico nace el PAN porque los potentados de entonces estaban en contra de la nacionalización del petróleo. Se lleva a cabo la expropiación petrolera en 1938 y un año después, en el 39, nace el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, porque estaban en contra de que el petróleo se recuperara, porque estaba en manos de las empresas extranjeras. Bueno, eso que motivó el surgimiento del PAN, más el oponerse al reparto agrario, más el oponerse a la educación pública, pues todo eso es lo que el PAN defendía a lo largo de todos estos años y defiende, es parte de su ideología. Por eso yo no sé cómo hay maestros, ¿no?, panistas o ejidatarios panistas por falta de información. Bueno, pero pues ese es
su origen y esa es su bandera de lucha. Eso está bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese proyecto se va imponiendo, sobre todo con Salinas, lo absorbe Salinas, lo asume Salinas, lo imponen en el país? Pues, ¿qué le pasa al ejido? Lo desaparecen. O sea, Salinas reforma el artículo 27 y pone las tierras ejidales al mercado, ¿sí? Bueno, y así, ¿qué cosa era la reforma educativa? La privatización de la educación y la privatización de todo, de la entrega de todos los bienes, porque esa fue la política que imperó, que dominó en los últimos tiempos. Pero el colmo es de que cuando van a votar la reforma energética para privatizar el petróleo, que es la razón de ser del PAN, su proyecto, todavía para que votaran pidieron dinero, aunque se trataba de consumar uno de sus proyectos originarios, básicos, privatizar el petróleo, regresar el petróleo a manos de empresas extranjeras, pero no se conformaban con eso, o no se conformaron con eso, todavía pidieron dinero y les dieron dinero. Ahí está en la cárcel el director de Pemex, ¿cómo se llama? Emilio Lozoya, que les dio dinero a los legisladores cuando la reforma, él era director de Pemex, le ordenaron darle dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética. Pues así está lo del Poder Judicial ahora. Resulta que, además de todo lo que reciben, porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos, ni con esos sueldos. Bueno, pero aparte de eso, todavía quieren que el pueblo los mantenga con estos privilegios y se enojan y protestan y mienten, y ahí están los expertos, especialistas de los medios de manipulación, ¿no?, haciendo sus reflexiones profundas, ¿no? Cada vez que hacen un análisis de esto quedan exhaustos, ¿no?, de tanta imaginación y tanto talento vertido.